continuación vamos a grabar el desarrollo de la práctica número 4, que es el acondicionamiento de señales. Como se puede observar, tenemos lo que es la fuente de más 12 y menos 12, la cual va a alimentar el circuito. Tenemos la fuente fija que está marcando 2 en este instante, y la que es la variable con la cual vamos a modificar los datos de entrada para poder verlos de salida. Entonces procedemos con la lectura del primer dato. Marca 3. Espérate que se estabilice. 3.40 3.43 3.44. Ya. Y vamos a ver cuánto es lo que nos arroja. No, la fija. Vamos a ver la fija, pero vamos a ver la fija. 1.90 y 95. casi 2. Y vamos a ver el resultado de salida. 4.89, 88, 89. Súbele esta está baja. Ahí mídele. La entrada tienes que medir. ¿Otra vez? Sí, vele la entrada. Para verificar la entrada. Ahí está encima. 3.5. ¿Y la salida? 4.96, 96. 90. Ahí está. 5. Ahí está. Tenemos como problema es diseñar un circuito de amplificación por un voltaje de entrada de 1.5 a 3.5 y a la salida para tener 1 voltio y a 5 voltios respectivamente. Aquí podemos observar el circuito realizado en Proteus. Podemos observar que en este punto utilizamos un circuito de amplificación inversor con una resistencia de 1K y una resistencia de 2K. En el punto número 2 utilizamos un circuito de amplificación tipo sumador con resistencias de 2K para una ganancia de 1. El voltaje de entrada que entraría en este punto y en este punto serían un voltaje de 1 a 3.5 voltios, lo que nos daría un voltaje de salida de 1 a 5 voltios. Aquí podemos ver la implementación realizada ya en Proteus. El voltaje de entrada número 1 ingresaría por este cable de aquí y el voltaje número 2 ingresaría por este cable de aquí. Para estos circuitos utilizamos el circuito integrado LM741, que serían 2, el uno en modo inversor y el otro en modo sumador para poder sumar el voltaje de salida de este inversor y el voltaje de entrada número 2. Podemos observar que en este punto de acá ingresará el voltaje negativo de 12 voltios y por el punto de acá ingresará el voltaje positivo de más 12 voltios. Y el resultado lo obtendremos por acá, por el pin número 6 del segundo circuito integrado para obtener el voltaje de salida. Aquí podemos ver la implementación realizada ya en Proteus. El voltaje de entrada número 1 ingresaría por este cable de aquí y el voltaje número 2 ingresaría por este cable de aquí. Para estos circuitos utilizamos el circuito integrado LM741, que serían 2, el uno en modo inversor y el otro en modo sumador para poder sumar el voltaje de salida de este inversor y el voltaje de entrada número 2. Podemos observar que en este punto de acá ingresará el voltaje negativo de 12 voltios y por el punto de acá ingresará el voltaje positivo de más 12 voltios. Y el resultado lo obtendremos por acá, por el pin número 6 del segundo circuito integrado para obtener el voltaje de salida. Mi conclusión tras realizar la práctica es que es necesario utilizar los potenciómetros de precisión para obtener unos resultados más parecidos, más similares a los que obtenemos mediante los cálculos. Mi recomendación sería ir variando las resistencias para poder hallar una que nos ayude tanto en la simulación como en la práctica. En conclusión, en esta práctica se logró diseñar e implementar un circuito de acondicionamiento de señal utilizando amplificadores operacionales LM741, cumpliendo con las especificaciones de convertir un voltaje de entrada de 1.5 a 3.5.
en una salida de 1 voltio a 5 voltios. Los resultados experimentales demostraron que las mediciones de voltaje de salida se mantuvieron dentro del margen de error, em, lo que implica que el diseño y tanto la implementación del circuito fueron adecuados, como la correcta configuración del protoboard. Este ejercicio reforzó la importancia de un cálculo preciso de la ganancia y la selección adecuada de los componentes para garantizar la linealidad y precisión del sistema. Como recomendación, para optimizar la calibración de este circuito se sugiere utilizar resistencias con valores entre el rango de 1K a 100K, evitando valores extremos que puedan introducir ruido o dispersión excesiva. Priorizar resistencias que tengan baja tolerancia, es decir, que sean menores o iguales al 1%, y emplear un potenciómetro en la configuración de ganancia. Esto permite realizar ajustes finos durante la implementación, asegurando una respuesta lineal y minimizando los errores sistemáticos. Además de verificar la compatibilidad de las resistencias, es decir, colocar resistencias que tengan la misma tolerancia, por ejemplo, para evitar, como les digo yo, lo que se puede generar el ruido o lo que es la dispersión excesiva. Entonces, con esto podremos garantizar una correcta implementación de los circuitos que estemos diseñando. Se concluye que el diseño y armado del circuito fue todo un éxito, ya que la mayoría de errores nos dio sumamente bajo y utilizando las resistencias que tenemos aquí, el circuito cumplió con la salida de voltaje que se requería. Se recomienda que en el armado, en el protoboard, los cables que conectan las resistencias con los amplificadores y el voltaje entrada estén pegados al protoboard, ya que cuando se ponen cables así hecho arco, lo que provoca es, funciona como antena y eso provoca interferencias al momento que acerquemos algo, un teléfono o algo, nos puede dar un error un poco grande aquí, es lo que no se quiere. Gracias. Y ahorita, y en este momento vamos a comprobar el funcionamiento. Eh, la primera voltaje de entrada debe ser 1.5 y este voltaje va a ser de 2 fijo. Como aquí va a salir negativo, aquí tiene que ser positivo. Entonces simulamos y a la salida nos tiene que dar 1 voltio.